puede inflamar, digamos, o la aracnoidea o la pía madre, digamos. Eh, o en realidad, en general, lo que pasa es que hay mucho líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y entonces eso hace que haya como más presión, digamos, en el cerebro. Eso también se puede dar. Claro. Pero bueno, eso habría que ver según el caso en concreto, digamos. Bueno, si les parece, voy buscando entonces el material para compartir y vamos a ir viendo un poquito entonces. Correcto. A ver, primero. Bien. Ustedes díganme si logran ver mi pantalla. Sí, perfecto se ve. Bueno, ¿Vio esperen un la pestañita que segundito. dice debajo del cuadro que dice ocultar? Usted aprieta ahí en ocultar y se sale también esa pestaña. Ah, perfecto. De vuelta. Bueno, ahí vamos. Bueno, hoy entonces vamos a ver un poco lo del sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ir eh, avanzando un poquito más, ¿sí? En las características que reúne el sistema nervioso, desde un ángulo anatómico, se puede decir, y desde un ángulo más funcional, o sea, en qué parte está, podríamos decir, y cómo funciona. ¿Está? Nosotros, ¿se acuerdan? Esta es la parte que ya habíamos visto, ¿sí? Habíamos dicho que el sistema nervioso tenía, o estaba compuesto, digamos, por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando habíamos visto aquella vez al principio sobre el sistema nervioso central, habíamos visto de esta partecita, ¿sí? Que estaba conformado por el encéfalo. Ay, aguárdenme un segundo. A ver. Ay, no me salta. Ahí está. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien y usted? Bien, bien, todo en orden. Bueno, me Me vuelvo para alegra. acá. Eh, bueno, les decía entonces que nosotros habíamos visto, ¿sí? Eh, esto de que, por un lado, el sistema nervioso central estaba conformado por como un órgano general, ¿sí? Que está dentro de nuestra cabeza y que va a ir controlando todas las funciones que tenemos, ¿sí? En general. Y que estaba conformada por un montón de células cerebrales, ¿sí? Que eran las neuronas y las neuroglías también, ¿sí? Y dentro de lo que era el encéfalo, ¿sí? Teníamos, por un lado, lo que era el cerebro, ¿sí? Que nosotros en general al encéfalo tendemos a decirle el cerebro, ¿sí? Pero recuerden que en realidad el encéfalo eh, va a contener, digamos, tanto al cerebro, al cerebelo, como al tronco encefálico, ¿sí? Recuerden eso. Y el cerebro es como esa parte que está como dividida en dos hemisferios, ¿sí?
¿se acuerdan que habíamos visto el hemisferio izquierdo, el derecho, sí? Y que está a su vez dividido como en distintos lóbulos, que eran los 4, el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. Después teníamos y en relación al cerebro, ¿sí? Digamos que se ocupa de una gran variedad de funciones, ¿sí? Desde el lenguaje, la inteligencia, los movimientos, etcétera, ¿sí? Por el otro lado teníamos al cerebelo, ¿sí? Que era como una estructura un poco más primitiva, si se quiere, como más instintiva, y que se encargaba más del tema de la coordinación, del equilibrio, digamos, de mantenernos, ¿sí? O mantener nuestros movimientos equilibrados y nuestras funciones, si se quiere, ¿sí? Es el cerebelo un poquito más, bastante más chico, digamos, que en comparación del cerebro, ¿sí? Y estaba, si lo recuerdan, estaba por debajo, ¿sí? En la parte baja. Y por último lo teníamos al tronco encefálico, que a su vez, ¿sí? El tronco encefálico era la parte, ¿sí? Del encéfalo que era como una parte alargadita, no sé si lo recuerdan, y que estaba situado también en la parte baja, ¿sí? Y que básicamente era la que comunicaba al cerebro con la médula espinal. Dentro de lo que es el tronco encefálico, ¿sí? Habían como 3 partecitas, ¿sí? que conformaban ese tronco encefálico, y una de ellas era el mesencéfalo o cerebro medio, se le llama también. Ese cerebro medio es como la parte de arriba de ese tronco, ¿sí? que hace de puente, eh, y que es como una masa nerviosa que va a formar parte del tallo justamente cerebral, y que, como les dije recién, estaba eh, en la parte bien de arriba, ¿sí? Básicamente, ¿cuál sería la función? Coordinar los mensajes que llegan al cerebro y los que salen hacia la médula espinal, ¿sí? Eh, Después por debajo tenemos la protuberancia anular, ¿sí? También se le llama puente troncoencefálico, puente de Barolio, son distintos nombres que recibe, y que es como una partecita más gordita, más ensanchadita, si se quiere, del tronco encefálico, que está justamente entre el tronco, entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, están entre medio. Y al igual que, en definitiva, todas estas partes, para ir sintetizando, lo que van a hacer es justamente hacer de puente, de conexión entre las distintas partes de la corteza cerebral y la médula espinal, y por supuesto todo el resto de los nervios, ¿sí? Y en el caso de la médula espinal, lo que hace es justamente eh, conecta, o sea, o forma parte, digamos, de los distintos nervios que están dispersos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, como acá se menciona los distintos eh, aspectos funcionales que cumple el sistema nervioso central, ¿sí? Desde la cuestión de regular, ¿sí? Los distintos órganos, hasta la cuestión de, como les dije anteriormente, la cuestión de la inteligencia, del habla, del lenguaje, ¿sí? De la memoria, del hecho de poder pensar a futuro y planificar algo, ¿sí? Todas estas actividades intelectuales superiores justamente se llevan a cabo dentro de lo que es el sistema nervioso central, específicamente
en la parte del encéfalo, ¿sí? Después dice el control del equilibrio, la coordinación, el tono y el movimiento y o actividad muscular, todo eso pasa principalmente por lo que es el cerebelo, ¿sí? Después establecer, pero a ver, aclaro, eso no significa que haya partes del cerebro donde también intervengan esto del movimiento, ¿sí? Como puede ser el lóbulo frontal, que es un área justamente que se encarga de movimientos más complejos, por supuesto, ¿sí? Y que uno es consciente de querer hacerlo, ¿sí? Recuerden siempre que todas las partes que conforman el sistema nervioso están interconectadas de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, si bien hay partes algunos órganos que pueden estar especializados o que se pueden encargar más en algún aspecto que en otro, no obstante, no tenemos que olvidar que en realidad hay muchas áreas que empiezan a jugar, a interjugar con esas áreas, ¿sí? Bueno, entonces, en definitiva, este sistema nervioso central, ¿sí? Se va a ocupar de distintas funciones que en general son muy complejas, ¿sí? Ahora bien, este sistema nervioso central está contenido, ¿sí? En una estructura que nosotros llamamos cráneo, ¿sí? Esa es la parte ósea que protege justamente al encéfalo, y la columna vertebral lo que va a hacer es tratar de cuidar, de proteger a la médula espinal, ¿sí? Son las partes de los huesos, ¿sí? Que justamente tienen por función protegernos de, si hay un golpe o lo que fuese, proteger nuestros órganos del aprendizaje, dirán algunos autores. Pero también contamos con otras estructuras que nos ayudan a proteger, que tienen justamente la función de proteger nuestro sistema nervioso. Uno de ellos son, mejor dicho, las meninges, ¿sí? Que son tres, básicamente, tres tipos, ¿sí? La pía madre, que es la que está como más adentro, ¿sí? Y es como la más delicada, ¿sí? La parte más interna y la más delicada. Después tenemos la aracnoidea, que es como una, ustedes imagínense como una telaraña que tiene mucha agüita entre medio, ¿sí? Algo así. Y estaría entre medio de lo que es esta pequeña capa delgada, ¿sí? Y la dura madre, que es una capa mucho más fuerte, ¿sí? Entonces van a tener el cráneo, ¿sí? La dura madre, la aracnoidea y la pía madre, ¿sí? En ese orden más o menos van a estar ubicadas. Entonces, la pía madre es la capa más interna, la más delgada. Después la tenemos a la aracnoidea, que es la que está entre medio, ¿sí? Que es esto que yo les digo que contiene a este justamente líquido cefalorraquídeo, que ya les voy a explicar qué es. Y después, por último, tenemos la dura madre, que es la capa más externa y es la que es un poquito más fuerte. Ese líquido que recién les menciono, eso es justamente como su nombre lo indica, es una sustancia acuosa, ¿sí? A ver, disculpen. ¿Me sonó o no? No, me pareció nomás. Les decía, acá estábamos. En el caso del líquido cefalorraquídeo es como esa sustancia acuosa, ¿sí? Es un agüita, un líquido,
¿sí? Que va a circular eh, por los distintos espacios que estén huecos en nuestro cerebro, ¿sí? O en nuestro cerebro o en la médula espinal, y entre las meninges, ¿sí? Por eso les decía, Piroche, ahí está. Buenas tardes, Lorena, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Recién llego a mi casa. Disculpe la tardanza. Buenas tardes, compañeros. No hay problema, lo importante es que llegó. Me imagino que ya debe estar recansada también. Si recién está Sí, viniendo. tuvimos un inconveniente ayer con un amigo de mi hijo. No sé si vio los portales, el policía joven que se pegó un tiro. Así que ¡Ay! todo un tema fue, profe. Gracias. No, no, la verdad que no sabía nada, no leí nada. Me imagino, compañero de su hijo, entonces. Sí, amigo de él y Mm, 25 años, así que esos pero amigos por favor. que uno los hace hermanos de la vida, bueno, más o menos. Sí, pero Dios mío. Bueno, Dios quiera que a su hijo le dé fuerza para aceptar la situación y bueno, poder sobrellevar, porque sin dudas debe ser muy complejo aceptar una situación Profe, así. y en menos de 2 años, 2 amigos se murieron de él. Ah, La verdad que y hoy llegó él de Córdoba y no alcanzó ni a despedirse de su amigo. Por eso estamos todos convulsionados en mi casa. pero sí, me imagino. Pero que el otro amigo no se suicidó, pues falleció nomás. Sí, se pegó un tiro en la cabeza, le explotó toda la cabeza. Por favor. Buah. Bueno, a pensar en cosas buenas nomás ahora y a ayudarlo mucho a su hijo porque va a necesitar probablemente ayuda psicológica para mantenerse firme y poder sobrellevar este tipo de situaciones, porque sin duda es complejo para la psiquis humana, digamos, o sea, si era como un hermano para él, lo va a Sí, padecer. y sabe qué, profe, y él es el padrino de la bebita del muchacho este. Así que Ah, ahí estamos conteniéndolo a él también y del otro lado, la familia del otro muchacho era el único hijo varón que había en la casa, así que imagínese, la verdad que es complejo, muy, muy complejo. mi vida, ay, pobres padres, Dios, Dios nos libre y nos guarde. Bueno, les estaba comentando, ¿sí? Ya esto más o menos se había hablado sobre las partes del sistema nervioso, ¿sí? Del sistema nervioso central. Y lo que estábamos viendo ahora es estas distintas partes que protegen nuestro sistema nervioso, ¿sí? Que por un lado tenemos lo que es el cráneo y la columna vertebral, que son las partes óseas, ¿sí? Los huesos que resguardan, ¿sí? Toda nuestro encéfalo, ¿sí? Y en el caso de la columna vertebral, nuestra médula espinal. Pero también les decía que teníamos otras estructuras que nos ayudan a proteger, ¿sí? Este sistema nervioso me refiero, y habíamos dicho que por un lado teníamos las meninges, que son como tres capas que tiene nuestra cabeza, ¿sí? Uno era la dura madre, después teníamos la aracnoidea y por último la pia madre. La dura madre era la parte más externa, la más durita. Después teníamos una intermedia, una capa intermedia que se asemejaba como a les decía, una telaraña, ¿sí? Que, que entre medio tiene una parte líquida, ¿sí? Y por último teníamos la pía madre que era una capa mucho más
delicada, más delgada y que estaba ya en la parte más interna. En esta meninge de la aracnoidea, el líquido que se encuentra dentro es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ese líquido en realidad circula en todas las partes las partes huecas, digamos, que tiene tanto nuestro cerebro como nuestra médula espinal, ¿sí? Entonces, además de estar entre las meninges, también está en el cerebro y en la médula espinal, ¿sí? ¿Y qué sería básicamente ese líquido? Es como, yo les había dicho, una agüita, ¿sí? Como un agua, y la función que cumple, más allá de la de proteger, Es como una especie de gelatina, pero muy líquida, profe, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, y básicamente lo que hace es de la función de amortiguar, ¿sí? Ustedes imagínense cuando llevamos la cabeza de una manera muy fuerte contra algo, lo que hace el cerebro es seguir esa dirección, por supuesto, ¿no? Entonces el líquido llega antes, ¿sí? A los sectores donde va a golpear, ¿sí? Las partes del cerebro implicadas, y entonces lo que hace es amortiguar el golpe, ¿sí? Entonces la función es esa, amortiguar básicamente todas las distintas partes, digamos, del cerebro. Y por último, ¿sí? Bueno, y algo más que ayuda también el líquido es el de tratar de eliminar algunos desechos que tiene nuestro cerebro, ¿sí? Eh, y que funcione con normalidad, si se quiere, nuestro sistema nervioso central. Y la otra protección con la cual cuenta nuestro sistema nervioso es una barrera que se llama hematoencefálica. Y en realidad lo que es, como su nombre lo indica, ¿sí? Es como un conjunto, como una red, imagínense, de distintos vasos sanguíneos y distintos tejidos, si se quiere, que se unen justamente como para evitar que lleguen, que penetre cualquier sustancia rara, digamos, al cerebro, ¿sí? Entonces, esto también forma parte de nuestra protección, ¿sí? Se encuentra en nuestro eh, encéfalo, ¿está? Entonces, se entienden estas 4 protecciones con las que contamos. El cráneo sería como eh, ¿cómo se dice? El casco, ¿sí? Un casco protector, ¿sí? Y dentro vamos a ir viendo que hay distintas eh, partes, ¿sí? Que contienen eh, alguna forma de protección, ¿está? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe, Profe. estamos. Bien, perfecto. Ahora bien, Sí, profe. vamos a seguir en el otro. Tenemos que, digamos que habíamos visto el sistema nervioso central y ahora vamos a detenernos un poquito más en lo que es el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Es un conjunto justamente de nervios, ¿sí? Que lo que intenta, o la función que cumple, es llevar información, ¿sí? De los sentidos, ¿sí? Información sensorial, de el cuello, la cabeza, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, ¿sí? Hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Pero también recibe, o sea, además de llevar, de enviar información, también recibe información, ¿sí? Recibe órdenes desde el sistema nervioso central justamente, ¿sí? Por eso hablamos de unida y vuelta de información, ¿sí? Porque
tanto en vía, ¿sí? Si yo me toco algo caliente, si me quemo, digamos, inmediatamente esa información que he recibido de los sentidos, ¿sí? Se van a transferir hacia mi sistema nervioso central, quien va a dar la orden para quitar la mano, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ayuda en cuanto a recibir justamente órdenes motoras, ¿sí? Para controlar nuestro cuerpo, ¿está? Hay tenemos nervios que son craneales, ¿sí? Y otros nervios que son espinales. En el caso de los craneales, forman 12 pares, ¿sí? Y están por debajo de lo que es el encéfalo, salen de ahí, ¿sí? Y van por todo lo que es la médula espinal. Acá, a ver si está, ¿dónde está mi flechita? Acá. Dice, está conformada por 12 pares, de los cuales 3 son aferentes, es decir, que dirigen el impulso, si se quiere, ¿sí? La orden hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Y después tenemos 2 parejas que se encargan más de la cuestión motora y otras 7 parejas que son mixtas, es decir, que son sensitivas y otras que son motoras, es decir, cumplen los 2 roles. ¿Está? En el caso de estos nervios craneales se los suele llamar o considerar con números romanos y va del 1 al 12 justamente, ¿sí? En el caso de los nervios espinales, que son 31 pares, y que a diferencia de esto que acá veíamos que se identifican con números romanos, en realidad acá lo que se hace es identificar con tanto un número y una letra, ¿sí? Según dónde se ubican van a tener una letra en particular, ¿está? Y lo que hacen es, van a salir de los 2 extremos de la médula espinal, es decir, de los 2 lados va a salir un nervio y otro. Y es mixto también, es decir, tienen fibras sensoriales y motoras que se van ramificando y que van a encargarse justamente de llevar la información de los sentidos, es decir, del tacto o de cualquiera de nuestros sentidos, ¿sí? Hacia desde el sistema nervioso central hasta la médula espinal, ¿sí? También van a llevar informaciones, es decir, nos van a brindar información de cómo está nuestro estado muscular, es decir, supongamos que nos estamos queriendo caer, ¿sí? O que estamos medio descoordinados, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es mandar la información como para que nos podamos enderezar, si, hablando de una manera así sencilla, si se quiere, ¿está? Y nos va a dar la información de dónde están nuestro brazo, nuestras piernas, es decir, comunica, ¿sí? Dónde se encuentra la posición que tenemos en un momento determinado. Pero además de enviar, ¿sí? También, como hoy yo ya les dije, van a recibir órdenes, ¿sí? Específicamente órdenes motoras desde la médula espinal que justamente le ayuda a controlar toda la cuestión muscular. Este sistema nervioso periférico, ¿sí? Este conjunto de nervios, se van a extender por fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Hacia todos los músculos y hacia todos los órganos, ¿sí? Y a diferencia de lo que veíamos anteriormente, ¿sí? En el sistema nervioso central, este sistema nervioso periférico no va a tener ningún tipo de protección, es decir, no va a contar ni con huesos, ni con meninges, ni con nada que le ayude a protegerse de mejor forma. Por tanto, vamos a ver que
en este caso va a haber una mayor exposición a daños, a lesiones, a toxinas, etcétera, ¿sí? Es decir, si nos golpeamos, estos nervios, ¿sí?, pueden quedar lesionados. Por eso muchas veces, si estamos jugando, no sé, al fútbol, ¿sí?, podemos lastimarnos un nervio, o si nos caemos, podemos lastimarnos un nervio, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, volviendo a esta idea de cuál es la función en general que cumple este sistema nervioso periférico. Llevar información, es decir, transmitir impulsos nerviosos en ambos sentidos entre la médula espinal y las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Y de la médula espinal va a viajar hacia nuestro sistema nervioso central. Va a conducir las órdenes para ir adaptándose según el contexto, según la necesidad, según la información que le llega, se va a ir adaptando, ¿sí? Pero a su vez también va a recibir, va a obtener información, ya sea desde afuera, ¿sí? Como les dije recién, si me quemo, voy a estar recibiendo una, no sé, o hace calor, ponele, voy a estar recibiendo información de afuera, pero también puede recibir información interna, como es el caso de, no sé, me empieza a doler la panza o algo por el estilo. Entonces, en ese caso, esa información va a viajar desde el sistema nervioso periférico hacia nuestro sistema nervioso central, ¿sí? A través de lo que les había dicho anteriormente, fibras nerviosas, que hay dos tipos, las aferentes, que son las que llevan, conducen, ¿sí?, los impulsos hacia el sistema nervioso central, y esas fibras nerviosas aferentes se las denomina fibras sensitivas, y después tenemos las eferentes, que lo que hacen es llevar, ¿sí?, conducir, enviar los estímulos, ¿sí?, hacia los músculos o las glándulas. Y en ese caso hablamos de fibras motoras, ¿sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profesora, está muy bien. Bueno. Ahora bien, hasta acá, a ver, vuelvo. Nosotros vimos cómo se dividía, ¿sí?, las distintas partes, tanto del sistema nervioso, ¿sí?, tanto sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Lo que vamos a pasar a ver ahora es la cuestión funcional, ¿sí?, cómo se divide desde el ángulo funcional. En el caso del sistema nervioso periférico, se va a dividir en sistema nervioso somático, ¿sí?, que va a estar conformado por un grupo de neuronas que lo que va a hacer es tratar de regular las distintas funciones que son conscientes, es decir, que nosotros deseamos hacer, ¿sí?, en lo que es en el organismo, ¿tá? Cualquier cosa que nosotros querramos hacer de forma voluntaria, de forma consciente, va a estar a cargo de este sistema nervioso que se denomina somático, ¿sí?, y que es el que va a estar como vinculado a nuestro entorno, a nuestro contexto, a lo que pasa afuera, a nuestro medio externo, ¿sí? Entonces va a vincular nuestro organismo, ¿sí?, con lo que pasa afuera. Pero después también vamos a ver que hay otro sistema, ¿sí?, que es el sistema nervioso autónomo, o también llamado vegetativo. Y que este sí, en vez de vincularse con lo de afuera, en realidad se va a vincular con la parte interna, ¿sí?, de nuestro organismo. ¿Cuál va a ser la función básica que va a cumplir este sistema nervioso autónomo? Acá dice activar el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. El músculo liso es un tejido justamente muscular que está en la parte abdominal, o en la parte en realidad pélvica, ¿sí?
y que en realidad es como diferente. El músculo se destaca porque es como más, no sé, es distinto al que generalmente nosotros vemos que es como una, a ver cómo podría decir, como estriado, digamos, ¿sí? Que es como veríamos un músculo cardíaco, por ejemplo. Entonces, al ser diferentes, se lo llama de distinta manera, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el músculo liso, que estaría en la parte más abdominal, en la parte pélvica, y después tenemos el músculo, perdón, el músculo cardíaco y las glándulas. A su vez, el sistema nervioso autónomo va a dividirse en otros dos, ¿sí? Ya vimos que el sistema nervioso periférico se dividió en dos, ahora el sistema nervioso autónomo, a su vez, nuevamente se va a dividir en el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y en el sistema nervioso simpático. En el caso del parasimpático o de reposo, ¿sí? Reposo y equilibrio, lo que va a hacer es tratar de mantener justamente equilibrado, ¿sí? Las distintas funciones, ¿sí? Eh, Cuando acá hablamos de paristálticas, ¿sí? Y secretoras, se refieren justamente a todas aquellas funciones que están dentro del aparato digestivo u urinario, ¿sí? Y que nos ayuda a, por ejemplo, hacer la digestión, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente tener equilibrado este tipo de funciones, ¿sí? Eh, a su vez también, ¿sí? Acá habíamos visto en el caso del corazón, ¿sí? Va a tratar de regular, ¿sí? Y mantener estable los latidos cardíacos, permitir, dice, la relajación del esfínter, ¿sí? Ya sea cuando tenemos que evacuar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dice desalojar. Esto va a ayudar a que el ano, ¿sí? Toda la parte que ayuda en ese proceso, se relaje, ¿sí? Y además ayuda o, o fomenta, ¿sí? La vasodilatación, que justamente lo que intenta es llevar a toda la que sería nuestra parte abdominal, ¿sí? Mayor sangre, ¿sí? Como para llevar el proceso digestivo, el proceso de evacuación, etcétera, ¿sí? Entonces, este sería, o todas estas cuestiones que acabo de mencionar serían las funciones que lleva a cabo el sistema parasimpático. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en realidad hay una emergencia? En ese caso se va a poner activo el sistema simpático, que justamente lo que hace es ayudar a todo nuestro organismo para prepararse cuando hay un evento que implique ya sea o que tenemos que pelear contra alguien o algo, ¿sí? O tengamos la necesidad de salir corriendo, de huir, de escapar, de lo que fuese, ¿sí? Ahora bien, hay algo que yo debería agregar, digamos, acá, es que muchas veces eh, nuestro organismo se prepara, ¿sí? Frente a esa lucha o esa huida, pero es algo ficticio, digamos, es nuestra mente nomás que considera algo como un peligro, cuando en realidad no es, ¿sí? Y acá viene a jugar todas las cuestiones meramente emocionales, ¿sí? Y bueno, por supuesto, como menciona ahí, el tema del estrés. Entonces, muchas veces en realidad no hay peligro, ¿sí? Real, pero si nuestro cerebro lo percibe como tal, el sistema nervioso simpático se va a encender y va a actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que va a hacer?
va a tratar de justamente generar las condiciones para que nuestro organismo esté alerto, ¿sí? En condiciones de realizar cualquier actividad que le ayude, ya sea a luchar o escapar, ¿tá? Y entre esas acciones, ¿sí? Que va a tratar de poner en marcha es la de acelerar, ¿sí? La fuerza, ¿sí? Perdón, lo que es nuestra contracción cardíaca, ¿sí? La va a acelerar y la va a fortalecer, ¿sí? Justamente va a bombear más sangre, ¿sí? Para que haya eh, como una mayor posibilidad de efectuar movimientos, ¿sí? Va a estimular la piloerección y la sudoración. La piloerección, en general esto se ve más en los mamíferos, en los gatos, en los perros, ¿sí? Que se le paran los pelos cuando están enojados. Bueno, en nuestro caso eso todavía está presente, ¿sí? Muchas veces cuando nos asustamos, no sé si alguna vez le habrá pasado o no, pero cuando se asustan, muchas veces esto pasa de que se nos paran los pelitos, ¿sí? Y es una forma que tiene nuestro organismo de hacernos parecer como más grandes, ¿sí? Como, en realidad hay distintas funciones de la piloerección, pero bueno, una de esas en este caso en concreto sería esa. Va a estimular también las glándulas suprarrenales, ¿sí? Para que haya mayor descarga de adrenalina. La adrenalina nos va a llevar a que estemos como más expectantes, ¿sí? Y podamos realizar movimientos mucho más ágiles, ¿sí? No sintamos dolor, estemos más propensos a hacer acciones que en otras circunstancias no lo haríamos, ¿sí? Y además va a favorecer la vasoconstricción, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar desde esta contracción cardíaca mayor, ¿sí? Va a llevar más sangre a las distintas partes que considere necesaria, como el sistema nervioso, el corazón y la musculación, para, si hay que salir a correr, tengamos mejores posibilidades, ¿sí? De escapar, que nuestros músculos estén aptos para realizar las acciones necesarias. Pero para ello también tiene que estar presente esta broncodilatación, ¿sí? De las vías respiratorias para que haya una mejor oxigenación, ¿sí? Y esa oxigenación se redirija al sistema nervioso, a los músculos, al corazón, a lo que sea necesario, ¿está? Y la midriasis, ¿sí? Lo que ayuda es a captar de mejor manera, digamos, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, como que estamos con una hipervigilia, ¿sí? En ese momento. Estamos como expectantes de qué es lo que está pasando, ¿sí? Como más atentos, alertas, ¿sí? Y eso promueve, a ver qué se me fue, promueve justamente el sistema simpático. Ahora bien, si bien ayuda a realizar todas estas acciones que recién mencioné, lo que va a hacer es inhibir estas otras que estaban, ¿sí? Anteriormente mencionadas, ¿sí? Entonces, todo lo que no se considere muy necesario lo va a cortar, a disminuir, ¿sí? Cosa de que todo lo que sea la sangre, la respiración, todo esté concentrado en poder realizar acciones de escape, por ejemplo, ¿sí? Y no que nuestra sangre, por ejemplo, se vaya a realizar la digestión, porque en ese momento no necesita eso, ¿sí? Nuestro cuerpo tomó en cuenta de que en realidad hay otra cosa, hay una urgencia que hay que resolver, entonces estas cuestiones que por ahí pasaban por el sistema parasimpático quedan a un lado, quedan como de forma secundaria para poder dar
prioridad, ¿sí? Al organismo, ¿sí? Para realizar estas dos acciones prioritarias. ¿Sí está? ¿Se entendió esto? Sí, profe, Sí, se sí, entendió Sí, sí. tomando nota. muy bien. Y qué importante lo que hace el sistema, ambos sistemas y cómo a través de esto nos va a cuidar y la verdad que es el centro del ser humano, tanto en cuidado como en prevención, como en activación también de sistemas, ¿no? Exactamente. Ahora, como hoy yo les dije, por un lado es una forma que tiene nuestro organismo de poder resolver asuntos que son urgentes y que pueden llegar a ser un peligro, ¿sí? Recuerden que todo nuestro cuerpo está pensado para que nuestra especie continúe en el tiempo, ¿sí? Sobreviva. Eh, pero lastimosamente por la situación en la que vivimos, de esta situación moderna donde hay muchos picos de estrés, hay muchas situaciones que las vemos como agotadoras. Entonces, suele pasar de que en realidad hay sistemas que se activan cuando no debieran activarse y se activan producto de ver nuestra realidad como algo que es amenazante, ¿sí? Cuando en realidad no es, ¿sí? Ya sea, ustedes van a ver en los niños, por ejemplo, cuando se le habla fuerte, si por ejemplo los padres le han pegado y después alguien más, no sé, o le levanta la mano, pero no tiene intenciones de pegarle, él ya va a estar, ¿sí? En una situación en la cual va a preparar su cuerpo para la defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vivió probablemente alguna experiencia similar, ¿sí? Que le ha llevado a que el cuerpo entienda, la mente entienda que hay un peligro allá afuera. Y entonces se van a ver este tipo de casos, pero también podemos ver, eh, por ejemplo, cuando le hacen bullying a los chicos, ¿sí? También se puede presentar esta situación de que se crean situaciones ficticias, en principio ficticias, pero muy reales para el que la padece, ¿sí? Eh, que le van a hacer disparar, ¿sí? Eh, ciertas glándulas, ciertas cuestiones, ¿sí? Que lo van a llevar a que se genere cierto grado de mayor estrés incluso, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a estas Por cuestiones. eso, profe, también el sistema eh, parasimpático y simpático también puede ser, por ejemplo, si alguien se asusta que se quede sin aire, porque Ujú, los bronquios se cierran, esas cuestiones exacto. también, ¿no? Sí, exactamente. O sea, si bien en realidad cuando se activa el sistema nervioso simpático, en realidad se abren de más los bronquios, digamos, todo lo que es la parte del sistema respiratorio se activa de mejor manera justamente para recibir mayor oxigenación, no es que se va a quedar sin aire. Eh, Cuando se trata de llevar esto, nuestro cuerpo a la defensa, por ejemplo. Pero sí puede pasar de que al asustarse, por ejemplo, sí pase esto que mencionas vos, de hacer esto, ¿sí? Típico de cuando nos asustamos, parece. Pero en general cuando se trata bueno, y ahí es cuando vemos que muchas veces nos paralizamos, porque acá en el texto, si bien no se menciona esto de el quedar como una estatua, ¿sí? Que también es una forma de defensa de los mamíferos, ¿sí? El quedarse como muertito, ¿sí? Esa es una forma se ha desarrollado, que ha evolucionado y en los seres humanos también está presente, que es justamente para sobrevivir cuando hay un ataque de un animal que es superior y ya no tenemos forma ni de luchar, ni tampoco tenemos la posibilidad de huir, entonces no queda como tercera opción esto de
parecer que estamos muertos, ¿sí? Y bueno, esto ocurre de una manera disfrazada en el ser humano cuando quedamos paralizados frente a una situación, ¿sí? En vez de, yo creo que en este grupo era que les había comentado esto de que habíamos salido de un boliche y yo capaz que me quedé así sin moverme cuando vinieron dos tipos y le sacaron la cartera a una amiga mía. Mi amiga se dedicó a luchar, ¿sí? Se agarró de la cartera y eso sí que le peleó, se arrastró, rompió toda, pero mantuvo su cartera. Y bueno, y mi hermana, que ella en realidad le conversó, le dijo que tenía la llave, que si no podía no iba a poder entrar, digan, si no la tenía no iba a poder entrar al departamento, entonces que por favor le entregue. Bueno, ella tuvo una, ahí en la parte de la corteza cerebral estuvo predominando. Ahí el raciocinio, un Sí, ratito, un segundo más y reacciones. claro, no, yo creo que no sería mi caso, digamos, yo capaz que hubiera salido a correr, capaz, o no sé. No, en general creo que me quedo paralizada. Eso sería como la forma instintiva que tengo yo frente a un peligro. Me quedo como dura hasta que haya un procesamiento racional, es como que no hago nada. Pero cada individuo tiene distintas maneras de reaccionar frente al peligro, pero básicamente son estas tres, ¿sí? Ya sea luchar, huir o hacerse el muertito, diría yo. Bueno, y entonces se entendió entonces este tema. Sí, profesora, fue bastante claro. Perfecto. Ahora viene la Sí, parte de ustedes, que van a tener que leer el texto y hay dos actividades que están presentes que van a tener que completar. ¿Está? ¿Usted baja el PowerPoint al aula? Voy a intentar, vos sabés que me cuesta subirlo, no sé por qué yo no lo puedo hacer. De última, En el otro, páseme y pasa a los grupos y solucionamos por ahí. sí, sí, yo O baja al grupo. claro, yo en el grupo siempre levanto. El tema es que cuando en En el la, aula. en el aula quiero levantar, no logro. Hay veces me permite, hay veces no sé qué es lo que hago mal y no puedo. Sí, profe, a mí me pasa lo mismo justamente con un trabajo que quise entregar hoy. Bueno, entonces no soy yo nomás. Ya somos dos. Como yo soy torpe por ahí con la tecnología, digo, pucha, debo ser yo nomás el tema, porque en realidad en el otro terciario ni una historia me permite de una. O sea, hago los pasos que me indica y los levanto sin ningún inconveniente. De todas formas, profe, lo que puede hacer el PowerPoint o no sé, el documento, ¿será que puede subir ahora para mientras tanto ir leyendo? Sí, 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 sí. ¿A Eso dónde es lo que les voy a decir justamente. ¿A dónde va a subir? Porque a mí se me está cortando internet. Así lo descargo de WhatsApp. Hola. Sí, sí, sí. Yo voy a levantar en el grupo y después en el aula. Así que en ambos lugares los vas a poder encontrar. Bien, bien. Así que, ay, ¿qué es lo que pasó acá? Bueno, entonces si me dan unos minutitos, ya le estoy pasando Al grupo. al grupo, que es lo más rápido. Y después me dan unos minutos más para poder pasarles La actividad. al aula. Sí. Ahí está, ahí les pasé. Ahí van a tener dentro de lo que es ese texto, ¿sí? Ese PDF, se van a encontrar con las dos actividades, son sencillas, ¿sí? Pero para poder resolverlas van a tener que realizar la lectura del texto, ¿sí? Yo hasta las 9 voy a estar acá por cualquier duda o consulta que tengan, me voy a encontrar acá, ¿está? Bien, bien. Mientras tanto, ustedes lean y realicen esas dos actividades, ¿sí?
Correcto. Y la clase que viene controlamos. ¿Les parece? Perfecto, profesora. Buenísimo. Bueno, Bueno, profe. mientras subo al aula. Profe, Sí, dígame.